tema hoy lo hemos titulado la oración dimensional. Empiece a reflexionar, ¿qué será eso de dimensional? Va a tener usted al final la seguridad de que está entrando en una nueva dimensión. Amén. Dice aquí, mire, porque todo aquel que pide, lea conmigo, porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, digámoslo todo de nuevo, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez este versículo? Levante su mano, quiero verle. Ok. ¿Cuántos de los que dijeron sí lo han escuchado lo han puesto en práctica? ¿Y cuántos de los que hemos levantado la mano hemos dicho hemos tenido un beneficio, una bendición con este versículo? Amén. Hoy la palabra nos revela las tres dimensiones de la oración. Y con este versículo en labios de Jesús, y al mirarlo de una manera dimensional, nos vamos a trasladar del plano natural, nos vamos a ir al plano espiritual y al plano sobrenatural. Porque para que una bendición sea dada en lo natural, primero tiene que venir de lo espiritual. Entiendan eso. Para poder que una bendición se dé aquí y suceda, primero tiene que venir de arriba, de lo espiritual. Así que para comprender esa primera dimensión, cuando dice que el que pide recibe, yo quiero que hablemos un poquito acerca del profeta Daniel. El profeta Daniel en el capítulo 12 empieza hablando la escritura de que él estuvo muy afligido por varias semanas, por 3 semanas. Dice que no comió nada, en otras palabras estuvo en un tiempo de ayuno. Pero también nos dice que en algún momento, dice que en el día 24 del mes, dice que vino a él un varón y vino una visión que él tuvo. Pero que esa visión solamente la vio él. ¿Qué quiere decir? Que había más gente alrededor, pero el único que tuvo el privilegio fue él de ver esa visión. Pero esa visión fue tan fuerte que él mismo nos dice en la escritura que sintió una debilidad tremenda, que se sintió muy débil, que se sintió desfallecer, no tenía fuerza. Pero dice que o escuchó el sonido de sus palabras y al sonido de sus palabras cayó en el rostro sobre el suelo. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice el versículo 10-12. El versículo 10-12, si pueden mirar a ver si en esa pantalla ya se ve algo. Dice, entonces me dijo, oiga bien lo que le dijo el varón, el ángel. Le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron, ¿qué? Oídas tu palabra. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Aquí hay algo profundo y poderoso que yo quiero que usted hoy se lo lleve para su casa y lo aplique. Aquí está hablando que Dios envía a un ángel y le dice a Daniel, desde el día que dispusiste, desde el día que empezaste, desde el día que comprendiste, desde el día que empezaste a comprender aquella visión. Oiga, desde ese momento, ¿qué dice? Yo respondí. Ahora, ¿cómo pidió Daniel? ¿Cómo estaba hablando ahí y cómo pidió Daniel? ¿De qué manera? Con los pensamientos. Ahí está Daniel con los pensamientos y el ángel de Dios, ¿qué hizo? Le escuchó. En otra versión dice que cuando trataste de entender ese sueño tan difícil, así la palabra nos dice que el que pide, recibe. El que pide, recibe. A un nivel natural, todos sabemos que si usted pide, alguien le da. Y si no le dan, pues usted se molesta. Pero bajo un plano espiritual es algo diferente. Y ahí es donde queremos llegar hoy con esto. Cuando tú piensas, cuando tú quieres aprender algo, cuando en ti hay algo que te llama la atención o cuando tú quieres fluir en un don, entonces necesitas tener algo especial y eso se llama disposición. Diga conmigo disposición. Y cuando hay una disposición es el momento cuando Dios responde.
Si no hay una disposición en el corazón, va a ser muy difícil. Cuando su corazón está dispuesto es cuando Dios puede empezar a tratar con nosotros. Lo que va a hacer que Dios te responda tiene que ver con tu corazón. Te lo repito otra vez. Lo que va a hacer que Dios te responda tiene que ver con tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que está arraigado en nuestro corazón empieza a ser una verdad sembrada que implica fe. Lo que está aquí sembrado, para poder que se quede, implica que usted tenga fe. Y el primer principio que queremos tener en esta tarde es lo siguiente: que Dios solamente va a responder cuando hay un corazón dispuesto. Diga conmigo: corazón dispuesto. Dios no va a responder porque usted se agarre a gritar. No se va a responder Dios porque usted empiece a hacer 20, 30, 40, 50 días de ayuno. El ayuno es bueno. Y el ayuno nosotros igual lo practicamos. De hecho, el día 15 tenemos tiempo de ayuno. 15 de junio. Así que la única arma que nosotros tenemos no es el ayuno. Hay otras armas. El ayuno te posiciona, el ayuno te pone en un nivel, en una dimensión espiritual que te permite tener una comunicación con Dios, crecer en lo espiritual. Quizás te permite ver cómo Dios te envía el Espíritu Santo, te envía ángeles, pero necesitas algo más para activar esa respuesta de Dios. Y hoy a través de la palabra vamos a ir descubriendo esos 3 poderosos secretos que nos van a mostrar cómo es que Dios te va a responder de una manera rápida. Diga conmigo: rápida. Y entonces nos va a poner en una dimensión especial. ¿Cuántos quieren vivir un nivel diferente en el espíritu? Sí, estamos cansados. Siempre escuchamos la palabra, pero al final nosotros queremos ver algo diferente y no lo logramos. ¿Por qué? Porque entramos en un nivel natural, pero Dios quiere que usted y yo entremos en un nivel sobrenatural. Continuemos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 9 y versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esta parte de la escritura se refiere cuando Jesús sana a un paralítico, pero estaban ahí los escribas, y los escribas estaban pensando, tenían cosas en su corazón y estaban ya criticando a Jesús. Y Jesús le llama la atención. Y Jesús no le respondió porque ellos preguntaron. ¿Sabe qué Jesús habló? Jesús respondió después de que él vio los pensamientos que tenían con ellos. Cuando leemos la palabra encontramos en muchos versículos que Dios responde conforme a lo que tú estás pensando. Y eso lo que nos dice a nosotros es que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce tus pensamientos. No tanto es abrir la boca. Eso quizás es lo último que debes hacer. Lo primero que debes hacer para que Dios te responda es pensar. Y cuando nuestros pensamientos son cambiados, transformados, renovados, usted tiene la mente de Cristo y es diferente. El enemigo no va a poder venir a ponerle dardos en su mente. La Biblia nos habla de que Dios escucha los pensamientos. Y dice la Biblia que cuando Daniel pensó y quiso comprender la visión, Dios le respondió. Y si buscamos en la Biblia, fácilmente encontramos que en muchas partes Dios revela nuestros pensamientos, lo cual quiere decir que a Dios nada se le puede ocultar. Querido joven, usted no crea que va a poder ocultarle las cosas a Dios. Tarde que temprano saldrá a la luz. Tarde que temprano saldrá a la luz. Incluso en el libro de Isaías, mire lo que dice el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 14 hay un versículo que llama la atención, y es cuando Dios confronta a Lucifer y le dice: tú que decías en tu corazón. Oiga bien, no había ni hablado, no había ni empezado a mover sus alas, pero ya el enemigo lo estaba pensando en el corazón. Y el enemigo, ¿qué fue? Sacado, tirado del cielo. No por abrir la boca, ni siquiera la había abierto. Él fue tirado del cielo cuando él pensó. Oiga bien, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios lo sacó a él, lo tiró con el resto. Y eso lo que nos quiere decir a nosotros es que a Dios nada lo va a tomar por sorpresa.
Nada lo va a tomar sorpresa. Cuando tú piensas algo, ya Dios lo sabe. Cuando tú piensas algo, ya Dios está ahí adelante. Porque eso sucedió antes. Es más, en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, mire lo que nos dice la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros ¿qué? El fin que esperáis. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Dios. Todo comienza con un pensamiento antes que suceda. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Todo comienza. Todo antes fue pensado por Dios. Es más, Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7, que no hará nada Jehová que Él no revele su secreto a sus profetas. ¿Qué quiere decir? Que Él lo piensa, lo tiene ya preparado y luego lo va a soltar. El verdadero creyente es una persona que va adelantada con el tiempo, porque usted está metido en la palabra y usted está entrado todo el tiempo en esa comunión con Dios. Dios le revela cosas a usted que aún no han sucedido, pero usted puede prevenir y caminar debajo de esa cobertura. Pero a veces nosotros repetimos y repetimos, hablamos y hacemos cosas, pero sin ningún entendimiento. No comprendemos nada. Porque nos hemos enseñado, nos hemos acostumbrado a gritar, a hablar fuerte y quizás a ver a otras personas que están caídos en el suelo, otros que vomitan, otros que lloran, otros que hacen una cantidad de cosas. Pero eso no llama la atención a Dios. En la Biblia de verdad encontramos muchos casos que incluso los impíos, oiga, llama la atención de Dios con solo pensar. Ustedes han escuchado de un hombre llamado Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor, ese nombre no se lo voy a poner a ninguno de sus hijos. Pero este hombre era un rey y ese rey no ayunaba. Oiga bien, de eso sí estamos seguros. Ese rey no oraba. Ese rey poco, seguramente iba al templo, no iba. Pero dice la Escritura que Daniel va y le dice: hey, desde el día que pensaste qué ha de suceder en el futuro. Si usted quiere leerlo en casa, búsquelo en Daniel capítulo 2 y versículo 29. Y ahí le dice que desde el día que pensaste, de que esos pensamientos vinieron, que estabas en la cama, ahí fue cuando el Señor vino y le envió ese mensaje a través de Daniel. La primera dimensión de la oración para tener una respuesta de Dios a una petición es tu pensamiento. Esa es la primera dimensión. Ahí es donde empieza a trabajar. Mi pregunta para ti hoy: ¿qué estás pensando? ¿Cuáles son tus planes? Hace unas semanas hablamos de eso, de los sueños que el Espíritu Santo pone con nosotros. Lo que tú piensas va a abrir las puertas de bendición, específicamente en lo que esperas. Porque dice la Escritura, como decíamos ahorita, el que pide, recibe, ¿verdad? No habrá respuesta si no hay algo específico que usted pida. Usted puede tener mucho tiempo de oración, aquí está su petición, y usted viene y pide, vamos a suponer que usted está diciendo al Señor: Señor, yo necesito un vehículo porque no puedo llegar a trabajar, necesito un medio de transporte. Pero usted no es específico. Usted no empieza a mirar qué de verdad es lo que usted anhela, sino que le pide un carro. Y resulta que aparece un día, alguien le da una bendición a usted y le aparece un carro, pero ese carro probablemente ni prende. ¿Qué fue lo que pasó? Usted no fue específico en esa bendición. Y Dios no fue el que estuvo involucrado ahí. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque Dios es claro. La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y Dios no te va a dar un carro destartalado. Así que el día que pensaste, oiga bien, el día que pensaste, yo te respondí, dice la palabra. La primera dimensión es el pensamiento. Pero la segunda, una vez ya ese pensamiento está, lo que sigue y que tiene que ver con esa dimensión o esa oración dimensional es el nivel de imaginarse. Y entonces ahí es cuando la Escritura nos dice que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Ahora ponga cuidado a lo siguiente.
Cuando a usted se le pierde algo en la casa, cuando a usted se le pierden o se le embolatan las llaves del carro, es más, se le embolató el celular, ¿usted qué hace? Usted empieza a buscarlo, ¿sí o no? Pero antes de buscarlo, usted empieza a imaginarse dónde fue que estuvo usted y empieza a recrear la ruta, cuando llegó, cuando salió, dónde fue, con qué ropa andaba. Usted empieza a imaginarse dónde quedó ese artículo que se le embolató. Entonces en su cabeza viene algo que se llama imaginación. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que el que busca halla. Eso nos está hablando de una imaginación espiritual. Dios quiere que usted y yo tengamos un pensamiento mucho más profundo, porque pensar no es lo mismo que imaginar. Oiga bien, se lo repito, pensar no es lo mismo que imaginar. Imaginar es crear, y cuando usted se imagina algo, usted empieza a crear algo, y eso tiene que traer otra cosa, un componente adicional, es que es fe. Cuando usted ya empieza a ver lo que usted, el joven que está mirándose que va a terminar una carrera, usted tiene que mirarse por allá 4 o 5 años adelante, ¿sí o no? Pero usted tiene que tener fe que la va a terminar. Hay una diferencia grande entre pensar e imaginar. Dios escucha los pensamientos que traen respuesta, pero cuando ya hay una imaginación, estamos involucrando ya nuestra fe. O sea, ya hay un compromiso de nosotros. Así que si tú vas a buscar, tienes que imaginar para encontrar. Entonces la segunda dimensión, ¿cuál es? Imaginar. Creo que ahí está, la imaginación. Entonces la imaginación implica fe. Diga conmigo fe. Porque usted se imagina algo. Vamos a pensar en otro ejemplo. Usted se imagina, o usted quiere una casa mejor. Usted quiere comprarse una casa. ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién va a llamar para encontrar una casa? A un realtor, ¿sí o no? A alguien que está vendiendo la casa o a alguien que sabe de casas, usted lo llama. ¿Qué es la primera pregunta que le van a hacer? ¿Qué tipo de casa quiere? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? ¿Qué tamaño la quiere? Pero antes de usted hablar con esa persona, ¿qué sucedió? Usted ya la imaginó. Usted ya creó esa casa en su mente. Usted ya tiene ese panorama en su mente. Ya usted se vio ahí. Ya usted está pensando cómo va a ser esa casa. Y cuando usted habla con el realtor entonces, ¿qué hace? Él empieza a programar lo que va a buscar y en un momento hace una cita con usted, pero va y le muestra la casa. Pero en el momento que le muestra la casa, ahí no termina. No quiere decir que esa casa es suya. Solamente se la mostró. O sea, ¿cuál es la señal de que Dios está escuchando? Cuando tú piensas. Pero ¿cuál es la señal que cuando estás ya en otro nivel, estás pensando y Dios está cerca de ti? Es cuando caminas con Él bajo el sueño que Dios ha colocado en tu corazón. Cuando tú caminas con Él en el sueño que Dios ha colocado en tu corazón, es cuando puedes sentir qué tan cerca está Dios. Entonces empiezas a ver tus sueños y empiezas a ver ya ese sueño que vas a comprar una casa, ese sueño que quizás tú te vas a casar, ese sueño que tú vas a encontrar un trabajo. Entonces empiezas a imaginar, empiezas a hacer una realidad ese pensamiento. ¿Me están siguiendo? Porque hay gente que comienza a soñar ya. Y empieza a soñar que está predicando, empieza a soñar que ve gente liberada, empieza a soñar que hay gente que empieza a tener una vida diferente. Y esa es la señal de que algo se está formando. Hay líderes, desde muy temprana edad ellos empiezan a verse que un día ya están aquí parados predicando. Y que hay muchos que van a conocer de Jesús. Pero ahí no termina. Oiga bien, ya viste tu casa. Volvamos ahí. Ya te viste ahí. O te viste viajando, te viste predicando, pero no quiere decir que eso está hecho. Es algo que se está formando. Pero la Escritura nos dice algo. Y ¿sabe qué me gusta esa palabra que dice? Escoge pues. ¿A dónde está? Está en el libro de Deuteronomio. ¿Qué dice la Escritura? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vamos a escoger? Si usted no escoge, no va a pasar nada. Si no escoges,
Si no puedes escoger, no vas a hacer nada, no vas a hacer nada. Pero ahorita lo que necesitas es escoger. Tienes que actuar. Entonces tiene que decidir usted cuál es la casa que va a escoger. Y cuando usted escoge la casa, usted empieza a hablar con ese realtor y entonces tiene que ponerse a hacer otra cosa. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a actuar. Tiene que ir a buscar quién le va a facilitar el dinero. Si lo tenía guardado bajo el colchón, lo mínimo que tiene que hacer es ir a sacarlo. Y ojalá que nunca le va a pasar nada de eso. Tiene que ponerse a trabajar o llamar al banco, hablar con alguien. Hay otro paso que tiene que hacer y es hablar. Diga conmigo hablar. ¿Qué hizo el centurión? Mire, el centurión, no sé si usted ha escuchado, pero está en Mateo 8, mejor léalo todo, capítulo 8. Entonces está en el capítulo 8 que el centurión le habló a Jesús y le dijo, suelta la palabra que los ángeles van a trabajar. Iglesia, no estamos solos. Dios dejó un ejército de ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Todos están a nuestra disposición. Pero el tener conocimiento de eso no nos da ventaja si nosotros no sabemos cómo de verdad es que tenemos que obrar para que ellos puedan ser parte de la bendición. La bendición está, la bendición viene para cada uno de nosotros. Amén. Pero usted tiene que ponerle fuego, usted tiene que ponerle dinamita, usted tiene que venir cada vez que a su iglesia le invitan a algo, tiene que madrugar a orar, tiene que entrar a los tiempos de comunión con el Señor, porque es la única manera como usted activa ese mundo sobrenatural. Los ángeles no van a venir a menos que usted abra la boca. Vuelvo y se lo digo. Los ángeles no van a venir a menos que usted no abra la boca. Porque si tú lees la Biblia, Dios le respondió a Daniel. ¿Y qué dice? Te respondí, te escuché, te mostré. Pero Daniel no entendía. Daniel no comprendió la visión y Dios le envió un ángel. Y el ángel vino y le dijo, yo vine a causa de tus palabras. Diga conmigo palabras. Yo vine a causa de tus palabras. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la escritura? Que Dios va a responder, ¿sí? Y a veces Dios va a enviar incluso a los ángeles. Puede que haya un retraso. Puede que haya un retraso. Pero el hecho de que haya un retraso no quiere decir que Dios no está obrando. No quiere decir que Dios no está actuando. Daniel recibió de Dios la respuesta, pero no lo entendió. Entonces Dios envió el ángel. Y el ángel, ¿qué pasó? Dice la escritura que fue detenido en los cielos. Oiga, si ustedes léanlo en casa, fue detenido en los cielos. Por esa razón muchas veces hay un retraso en las bendiciones. Porque tenemos que saber cómo es que Dios habla y cómo Dios se mueve. Daniel supo que Dios le había dado una respuesta, pero sabía que algo pasaba. A veces la razón por la que no llegue la respuesta es porque hay guerra en los aires. Y entonces ahí es cuando se tiene que volverse un guerrero. Tiene que venir a la casa de Dios. Tiene que hacer sus tiempos de vigilia en casa. Tienes que entrar en esa presencia y empezar a pelear tu bendición. Porque esa bendición ya está allá. Y esa bendición va a venir aquí. Pero mientras llega de lo espiritual a lo natural, va a haber una guerra que se va a querer interponer. Porque lo que menos quiere el enemigo es que usted sea una persona bendecida. Amén. Así que hay que saber que hay momentos en que tenemos que hacer guerra. Hay tiempo en que tenemos que discernir, porque hay cosas que se tienen que pelear. Hay tiempos donde vas a tener que tomar la espada y empezar a declarar que en el nombre de Cristo Jesús esa bendición es tuya, que tú empiezas a pelear por esa relación, empiezas a declarar que tu hijo es libre, empiezas a declarar que esa casa es tuya, empiezas a declarar que ese trabajo es tuyo, empiezas a declarar que el ministerio, el llamado que Dios te dio, el diablo no te lo puede quitar. Y entonces el Señor te va a decir, yo ya te bendije, yo ya te respondí, lo que me estás pidiendo ya salió del cielo. Ya envié un ángel para tu casa. Ya envié a alguien que está en camino para tu vida. Amén. Pero hay un principio, oiga bien, hay un principio espiritual. Que nada será tuyo, sino hasta que le pongas nombre. ¿O no? Nada va a ser tuyo hasta que tú no lo llames. Yo tengo un testimonio muy cercanito. No hay libro que llegue a mi casa que inmediatamente no lo marquen, le pongan nombre y fecha. ¿Quién lo hace? La pastora. Ahí todo libro tiene nombre. Ella le pone marca inmediatamente.
Nada será tuyo hasta que no le pongas nombre. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Le dijo a Adán, ¿sí o no? Claramente, colóquele nombres a todos. Y él tomó todo y lo llamó por un nombre. Tomó control. En los aires hay una guerra por dominio. Diga conmigo, dominio. El enemigo quiere agarrar todo. Todo lo que ha sido tirado del cielo, él lo quiere agarrar. Pero usted y yo tenemos que tomar esa seguridad de que con la palabra lo podemos rescatar. De que podemos agarrar. Porque muchas veces es como cuando nosotros hacemos un pedido. Ahorita que ya es todo por internet, usted puede pedir algo, pero si hay un error en la dirección o el cartero o el cartero, ¿verdad? Se dice, no entregó lo que es y usted no dice nada, ¿qué va a pasar? Alguien se va a quedar. Pero si usted reclama, finalmente usted reclama que eso es suyo. Hay un dominio que usted reclamó. Entonces, cada vez que Dios quiere bendecirte, tiene que pasar algo en el mundo espiritual para que se dé en el mundo natural. Cada vez que Dios te va a dar algo, va a suceder algo en el mundo espiritual para que se dé en el mundo espiritual. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y lo creen. Dele un aplauso al Señor. Amén. Así que tienes que ponerle nombre, tienes que actuar. A veces tenemos que hablar, tenemos que de pronto cantar, gritar, guerrear, pero tu presente quizás no lo vas a poder cambiar. Pero el futuro sí lo puedes afectar intencionalmente. Usted está hoy aquí porque usted quiere que el futuro suyo sea un futuro de bendición. Por esa razón usted va a buscar a Dios, porque usted quiere un mañana mejor. Usted no está conforme a lo que pasó ayer, usted quiere ver algo en los días futuros. Así que tiene que declarar, tiene que actuar. Y en esa manera usted va a poder hacer algo. Porque mire lo que dice el libro de Mateo 7:8. Vamos terminando. Al que llama, ¿qué dice? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a buscar? Ese es el principio de una oración rápida y efectiva. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver entonces ahora ya es con la ejecución. Tiene que ver con la ejecución. Y si tú aplicas estas tres dimensiones en la oración, algo grande va a suceder en tu vida. Diga conmigo, algo grande va a suceder en mi vida. Al que llama, ¿qué dice? Se le abrirá. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué son eso? Palabras. Lo que tú estás viviendo hoy es el producto de tu imaginación. Es el fruto de las palabras. Es el fruto de lo que tú antes pensaste, antes imaginaste, ahora lo estás viviendo. Y lo que tú estás viviendo también lo puedes cambiar. Si tú empiezas a mantener esa comunicación con Dios. Comenzar a pensar de la forma correcta. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, comenzar a pensar de la forma correcta. Pedir de la forma correcta. Imaginarse de la forma correcta. Buscar de la forma correcta. Y hablar de la forma correcta es llamar. Esas son esas tres dimensiones. Es tiempo de empezar a declarar. Es tiempo de empezar a afirmar que lo tenemos, lo recibo, eso es mío. Empiece a llamarlo por nombre, empiece a apoderarse de lo que Dios le ha dado, empiece a reclamar y dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de estar diciendo, no puedo hacer, eso no va a suceder. En vez de decir que no es próspero, usted empiece a declarar que usted es próspero, que la palabra dice que yo soy prosperado de la misma manera como prospera mi alma. Empiece a declarar y esas palabras, ahí está hablando un ángel. Y el ángel está diciendo, a causa de tus palabras, Dios se mueve a través de lo que tú hablas con tus pensamientos. Ahí lo vemos cuando él le dijo a Daniel, yo escuché, oiga bien, yo escuché lo que tú pensabas. Quiere decir que nosotros nos podemos comunicar con el pensamiento. Los ángeles son espíritu, pero los ángeles no se mueven por pensamiento. ¿Sabe cómo se mueven los ángeles? Los ángeles se mueven ¿por qué? Por la palabra. A causa de tus palabras yo he venido, dice el ángel. Ellos se van a mover cuando usted habla, cuando usted lo declara. Así dice la escritura que los ángeles entonces ejecutan la palabra y cuando tú abres la boca,
tú activas esos ángeles. Así que vamos a ir entrando y cerrando cuando dice en el libro de del libro de Lucas, capítulo 7, y habla acerca específicamente de centurión. Puede pasar. En el libro de capítulo 7, no sé si lo tenemos aquí, sí. En el libro de Lucas 7, ahí usted tome esa nota, dice que el centurión le dice a Jesús: pero di la palabra y mi siervo será sano. Oiga bien, di la palabra y mi siervo será sano. Pero luego le dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz, y esto lo hace. Así que suelta la palabra. Él está diciendo a Jesús: yo sé que tú tienes ángeles que te sirven a ti. Y esto lo que nos está diciendo a nosotros es que hay gente que no va a ser sanada hasta que no suelte la palabra. Porque cuando usted suelta la palabra, eso implica que usted tiene fe. Eso implica que usted cree. A veces usted puede encontrar la sanidad por la fe de otros, así dice la Escritura. Pero esas son las excepciones. La mayoría de las veces usted va a tener que declararla, porque de esa manera usted va a tomar la bendición de Dios. Póngase por un instante en pie, por favor. Y Jesús, cuando escuchó a este centurión que hablaba, Jesús se maravilló. Y Jesús dijo: verdaderamente no he visto tanta fe como la que tiene este hombre. ¿Y sabe qué era lo que pasaba allí? Que el centurión estaba en otra dimensión. El centurión podía ver a Jesús, pero él estaba viendo mucho más allá. Y eso es lo que Dios quiere. Él entendió que los ángeles se mueven por palabras, que los ángeles trabajan para Jesús y que los ángeles son los que llevan el milagro. Dios le dijo a Daniel: por tus pensamientos te respondí y te escuché, pero por tus palabras el ángel te localizó. Oiga bien, por tus palabras el ángel te localizó. Los ángeles ejecutan la palabra. Cada vez que tú sueltas algo, ellos lo toman, porque fue validada en el pensamiento, y por el poder de Dios ella se hace una realidad. Así que habrá alguien en este lugar hoy que decide tomar esa bendición y empezar a declarar: yo la tomo, es mía. Yo le pongo un nombre, es mía esa bendición, la arrebato. Yo escojo decir que soy un ungido. De ser una persona que no hace nada, empiece a declarar que usted es una persona que tiene el fuego y el poder de Cristo Jesús. Que usted ya se ve con esa carrera terminada, que usted ya se ve con ese trabajo que está haciendo ya entregado, que usted se ve de una manera diferente, porque el Señor lo ve a usted como un producto terminado. Usted no se ve, usted se ve enfermo, pero el Señor no lo ve a usted enfermo. Empieza a declarar que en usted hay sanidad, que en usted hay esa restauración, porque inmediatamente usted empieza a declarar esa palabra, salen esos ángeles a ejecutar ese pensamiento y empieza a darse en usted el milagro. Empiece a profetizar, empiece a declarar. Su peor enemigo, oiga bien, su peor enemigo es aquel que usted ve cada mañana cuando se para al espejo. Ese es el que le dice: no vas a poder, hoy no va a salir bien, hoy te va a ir mal, hoy no vas a poder pasar. Dígale a ese que usted esté al frente: nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre. Ahí empiece a declarar, empiece a profetizar, empiece a hacer que su oración pase de un nivel natural a un nivel sobrenatural, que usted empiece a actuar de una manera diferente. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a entrar a un nivel donde usted tiene una comunicación directa con el Espíritu Santo, así como lo hizo Daniel. Daniel fue localizado, oiga bien, Daniel fue localizado. ¿Por qué? Porque escucharon su voz. Así que dígale al Señor esta noche o esta tarde, dígale: ven, encuéntrame otra vez, haga que sea localizado, porque con sus palabras a usted lo puede localizar. Y empiece a declarar que usted está listo para que el Señor lo encuentre.